Bien, excelente. Bien, un tema muy importante nos toca hoy día. Creo que tiene mucha relación con lo que hemos cantado también. Tiene mucha relación con lo que hemos cantado y con lo que en realidad a veces profesamos como cristianos y no cumplimos como cristianos. ¿Bien? Si bien lo hemos dicho muchas veces y cada vez que predicamos siempre lo digo yo por lo menos, la palabra es muy práctica, hermano. ¿Bien? Se ve y se hace realidad cuando dice que ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Ninguna enseñanza es un secreto en la palabra. Nada está oculto. Todo es práctico y claro. Más con lo que hemos estado estudiando, ¿cierto? Y el Señor ahora tiene algo que mostrarnos como iglesia y también como persona individual, hijo de Dios. Y es algo importante dentro de tu vida, que es confesar. Algunos estudios sobre este libro, que es Primera de Juan, dicen que la palabra clave de este libro es la confesión. La idea central en que se basa este libro y sobre todo este capítulo. Confesar. ¿Qué es lo que es confesar? Eso lo vamos a aprender ahora. ¿Qué significa confesar? Antes que eso, algo más importante aún, debemos entender a quién confesamos. Porque no solamente orar, no solamente pedir perdón, sino que debemos entender a quién le estamos pidiendo perdón y por qué. ¿Cuál es el motivo que sustenta tu confesión? ¿Bien? A modo de introducción, lo voy a dejar un poco ahí metido para que podamos estudiar. Busque en su Biblia, Primera de Juan, versículo del 5 al 10. Aquí terminamos el primer capítulo de Primera de Juan. Cantamos la primera alabanza, Dios, que es Dios, es eterna luz. ¿Qué significa esto? Lo vamos a aprender ahora. Un atributo de el Señor. ¿Bien? Si bien no es algo, metafísico, se puede ver la gloria de el Señor, que alumbra todo, dice la palabra, pero también es algo más personal en la vida del cristiano. La luz de Dios que alumbra en la vida del cristiano. ¿Bien? Dice así, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? Anteriormente estaba hablando del verbo. El verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo. Y este es el mensaje que han oído, no de Pablo, no de otro profeta, sino que de Dios mismo, de Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es este mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay ninguna tinieblas en Él. Entonces, si Dios es luz y no hay tinieblas en Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Eres mentiroso. Transgrede la ley. Que mientes. Y no practicamos lo que Él nos enseñó. A esto se refiere. Es como la traducción. Versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él, ¿quién? Cristo y Dios está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque estamos en luz. ¿Vean? Si no está en la luz, no tiene comunión. Muchos se preguntan por qué muchos dejan la iglesia.
dejan de congregarse, se pelean con los hermanos. Aquí está la respuesta. Viven en tinieblas, hermano, y no se dan cuenta. ¿Bien? Versículo 7. Ese ya lo leímos. La parte B. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Es interesante lo que nos enseña Juan aquí. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si dices que andas en luz, debes tener comunión con tus hermanos. Si no, eres mentiroso. Y si andas en luz, la sangre del Señor Jesucristo limpia tu pecado, hermano. Pero muchos dicen que no tienen pecado, que no pecan. Y los que dicen eso se engañan a ellos mismos y la verdad no está en ellos. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, otra vez nos dice, ¿le hacemos a quién? Y esto es lo más grave, hermano. A Él mentiroso, a Cristo, a Dios mismo, lo hacemos mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Podríamos decir, esta es la predicación, hermano. ¿Qué más práctico que eso? ¿Acaso no se siente atacado por esta palabra? Pero es necesario ahondar un poquito más, ¿bien? Vamos a ahondar un poquito más en esto. Dios es luz. Debemos entender esto antes incluso de pedir perdón por nuestros pecados. Debemos entender esto. Dice la palabra que Cristo mismo es el verbo, como ya habíamos aprendido anteriormente. Dice también que Él es la vida. Y dice también que Él es la luz. Dios es luz. El verbo es la luz. Por ende, Jesucristo es la luz y es Dios. Cualquier religión que no reconoce la deidad de Cristo, de que Él es Dios, tal religión es falsa, hermano. Así de tajante. Todo aquel que no reconoce a Cristo como el Señor y como la encarnación de Dios en esta tierra, tal religión es falsa. Este es un principio básico de nuestra creencia. Si usted duda de esto, ojo, ojo. Segunda de Juan 7:9 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Interesante, porque esto se choca con la oveja descarriada, por hermano. ¿Ha escuchado este término, no? No, es que él anda en Egipto, pero ya va a volver. Está perdido. No entendemos cuán importante es permanecer en la doctrina, hermano. Vamos a aprender que el cristiano sí puede pecar, hermano. Está en nuestra esencia. Ahora la cosa es, ¿me deleito en el pecado? ¿Lo hago sin conciencia? No tiene a Dios. Y la última parte de 2 de Juan, versículo 9. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Persevera, hermano. ¿Bien?
Cualquier religión que no reconoce la deidad de Cristo es una secta falsa. Esto incluye, hermanos, mormones, musulmanes, budistas, incluso los testigos de Jehová, que no reconocen la deidad de Cristo. No se deje engañar. La única y verdadera religión en este mundo que dice la verdad y confronta al hombre es el cristianismo. Entonces no es de extrañarse que muchos odien el cristianismo, que lo confronta con su pecado. Se ven a la luz de Dios, pero dice la palabra que aman más las tinieblas. Aman más las tinieblas. Todas estas religiones no pueden estar en lo cierto, hermano. Y tiene que entender esto. Muchas religiones hay en el mundo. No todas pueden estar en lo cierto. Porque en lo fundamental se contradicen la una a la otra. Y usted quizá ha oído escuchar a alguien decir que todas las religiones son fundamentalmente la misma, pero solo superficialmente diferentes. ¿Ah, escuchaba esto, no? No, pero si todos los caminos llevan al Señor, hermano. Esto, ¿para qué te vas a congregar, hermano? Tú puedes hacerlo solo. Pero esto es falso, hermano. Más bien puede ser todas estas religiones superficialmente parecidas, pero fundamentalmente diferentes. Y esto nos enseña que el panteísmo y el teísmo son dos cosmovisiones que se contradicen y que se contrastan. Muchas veces el cristiano cae en el panteísmo, hermano, viendo que todos los caminos llevan al Señor. No hay terreno común entre ellos. La verdad del Señor es única, porque Él es la vida, Él es el verbo y Él es la luz. Vamos ahora a sustentar la respuesta que por qué Jesucristo es el único verbo de vida y por qué es la única luz. Muchos llegan a una conclusión quizás filosófica de esto, hermano, que es correcto también. O otros pueden llegar a una conclusión a través de la historia histórica, de cómo la Biblia nos menciona que Cristo y que Dios es luz. Ya lo vemos desde Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Ya lo vemos desde ahí. Otros lo pueden hacer textualmente. Y aún pueden uno quizás entender o tratar de entender de una forma existencial quién es Dios, por su propio, digamos, por su propia experiencia. ¿Bien? Bueno, quieren entenderlo. Y yo les aseguro, porque he visto mucho y he escuchado a muchas personas decir que yo siento al Señor así. Yo creo que el Señor es así. El Señor no puede ser un Señor vengativo. ¿Cómo? Pero si Él es amor. Y van transponiendo sus ideas a la palabra. Y no entienden que la luz del Señor es más que algo visible. Porque lo es. Pero es más que eso. Mucho más profundo. Porque en la luz del Señor se ve reflejado nuestro pecado. Y ahí el cristiano y nosotros debemos estar atentos. ¿Bien? Jesús es la luz. Por consiguiente, Él es el único camino, porque el único camino iluminado es el de Cristo. Juan acá nos habló anteriormente de
la comunión de los creyentes como el resultado de la comunión con el Padre y con el Hijo. Pero ahora vamos a ver la vida en comunión con tus hermanos, que es como caminar en la luz. Que es como caminar en la luz. Dios es luz. Génesis 1:3 dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esto es como una forma más física, de poder representar su poder. ¿Bien? Y de esta luz se hace, si usted lo piensa, no quiero ahondar mucho, pero si usted lo piensa, esta luz que crea el Señor a través de su palabra, sustenta la vida hoy y permite a través de esta luz conocer cómo Dios revela nuestro pecado a través de ella. ¿Bien? Un principio básico y fundamental que debemos entender, hermanos, es que la luz no puede existir en la oscuridad. Esto es imposible. ¿Bien? Usted puede hacer la prueba en su casa. Si prende la luz, la oscuridad se va. Esto es algo físicamente imposible. ¿Bien? La luz no convive con la oscuridad. Y Dios, siendo luz, Él mismo, obviamente no puede convivir con tinieblas. Si nosotros logramos entender este concepto, hermanos, vamos a entender después por qué debemos pedir perdón al Señor por nuestro pecado. Entendemos este concepto. Él no puede tener comunión con las tinieblas, porque Él es luz. Y esta es la verdad que Juan nos dice aquí. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Este es el mensaje. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Esto ya lo vimos, pero dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas con Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dios. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Luego esta luz, hermanos, vino a este mundo. Luego esta luz vino a este mundo. Se revistió de humanidad en una persona divino-humana, en Cristo, Hijo de Dios. Está en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida en él. Y es interesante lo que Cristo dice aquí porque equipara la luz con vida. Si andas en la luz, tienes vida. Si andas en tinieblas, andas en muerte, hermano. A esto se refiere. En esta luz, Él manifiesta la plenitud de su deidad. Y aquí Cristo les dice a los discípulos y a nosotros también que Él es Dios. Se autodenomina la luz, que es Dios. ¿Bien? Aún así ellos, después, usted puede ver que no comprendían muy bien muchas cosas de las que el Señor Jesús les decía en ese momento. Él, a través de la luz, manifiesta la plenitud de su deidad, porque en Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda plenitud de deidad. En Él se profetizó que sería la luz de los gentiles. En Lucas 2:32, la luz, revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Esta luz, hermanos, disipa toda oscuridad del mundo. Y no olvide que el mundo vive en plena oscuridad. Muchas veces ama la oscuridad. Se relaciona en ella. La Biblia dice que aman la oscuridad porque aman sus obras. Y sus obras son malas. Y su estado de vida es un estado de rebeldía continua contra el Señor. Esta luz, que es la de Dios, restaura el estado de oscuridad del mundo a través de la obra salvadora y vivificadora de nuestro Señor Jesucristo. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Juan nos enseña primero, deben entender este punto, hermanos. Está hablando a cristianos, ¿bien? Deben entender este punto. Dios es luz. Santo, santo, santo. El Hijo de Dios encarnado. No hay tinieblas en él. Entonces, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, eres mentiroso. Eres mentiroso. La fe se basa en esta verdad, hermano. Nuestra fe se basa en esta verdad, que Jesucristo es Dios. Y al ser Dios es también luz. Y hacer la luz es la luz de Dios que irrumpe en nuestra vida, hermano. Es la luz de Dios mismo que irrumpe en nuestra vida a través de su Hijo, Jesucristo. Y Él viene a este mundo a darnos luz, que es, como vimos delante, la equiparación a vida. Entonces Él viene a este mundo a darnos luz, vida eterna. Y la pregunta es, ¿por qué te deleitas en la oscuridad? Esto es lo que nos está diciendo Juan. ¿Por qué te deleitas en la oscuridad entonces? Si no entiendes este principio que Dios es luz, menos vas a entender que vives en oscuridad, porque vives engañado. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido, hermano, para su vida? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Condicionante. ¿Quieres tener comunión con tus hermanos? Debes andar en luz. No basta con que te caigan bien, hermano. No basta que la iglesia sea cómoda para ti. Debes andar en luz. ¿Bien? Esta es la condicionante. Si andamos en luz, como Cristo está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y solo ahí la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Si andas en luz. ¿Bien? Otro principio. El que gusta de la vida en la oscuridad no puede decir que tiene comunión con Él. Examinémonos. Iba a decir examínate, pero examinémonos. Examinemos nuestra vida, hermano. El que gusta de la vida en oscuridad no puede decir que tiene comunión con Él, porque si lo dice es mentiroso. Si andas en pecado, hermano, sin confesar, y dices que tienes comunión con Él, eres mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Que si se siente acusado u ofendido, hermano, es la palabra hablando a su vida. Siéntase contento que ella redarguye su corazón. Tener comunión significa compartir plenamente la luz de la presencia de Dios con tus hermanos. Y esta condición de estar en la luz hace necesario, como ya hemos visto en reiteradas predicaciones, hermanos, seguir la conducta de Jesucristo en tu vida. Si andas en luz, debes seguir los pasos de Cristo. Si no sigues los pasos de Cristo,
no andas en luz. Si no andas en luz, andas en tinieblas. Si andas en tinieblas, eres mentiroso. Si eres mentiroso, eres pecador. Si eres pecador, hay un castigo para ti. ¿Bien? Es interesante lo que vemos aquí en Juan, que no basta solo con conocer la verdad, sino que es muy necesario practicarla. ¿Bien? No basta solo con decir que ando en la luz, sino que tengo que practicarlo. Hay que practicarlo. Esto es vivir a Cristo, hermano, en nuestra vida. Juan 3:21, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas, y esto es interesante, en Dios. Obras hechas en Dios. ¿Bien? Versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos entender esto, hermano, que Dios está en luz. Y este es otro principio. Dios está en luz. Dios que está en luz. Mientras que nosotros como creyentes andamos en la luz. ¿Bien? Dios es la luz, mientras que nosotros andamos en la luz. Y este es un principio básico que debemos entender, hermano. Porque usted por sí mismo no puede ser luz. Porque sin Cristo vive en pecado. ¿Bien? Y hay tinieblas en usted. Muchos buscan la iluminación en la vida. Meditan, hacen obras buenas, se autoprohíben cosas, se mutilan, se sacrifican a sí mismos, buscando una iluminación, hermano. Religiones que promueven esto. Incluso muchos pseudo cristianos promueven esto, hermano. Creen que por sí mismos van a brillar. Pero no entienden que Dios es la luz y nosotros debemos andar en la luz que es Cristo. Hay una diferencia, hermano. Hay una diferencia en que tú te creas que eres luz a que tú andes en la luz. El único que tiene inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. 1 Timoteo 6:16. El único. De modo que para mantener la comunión con Él es necesario participar de la verdad de Cristo y de su santidad. Por eso Pablo nos enseña en Efesios, que ya lo vimos, nos enseña esto, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Bien? Somos luz, pero en el Señor. Andad como hijos de luz. Debemos andar en este camino, hermano. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Y el único que afirmó que era la luz del mundo fue Jesucristo. Asimismo. Y otra vez Jesús les dijo diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará o caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. También nos dice la palabra que nosotros como creyentes somos la luz de este mundo. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero a lo que se refiere aquí, que somos luminares del mundo. Luminares del mundo. ¿Por qué? Porque resplandece
la luz de Cristo en nosotros. Somos el faro, Cristo es el foco, hermano. Contenemos esta luz en nosotros. Somos luminares en el mundo. Porque Cristo vive en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en este camino. A esto se refiere. Camino en la fe del Hijo de Dios. Porque me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un andar en la luz. ¿Ya? Por eso la palabra nos ha instruido. Persevera. Soporta aflicciones. Persevera en la palabra. Persevera en la doctrina. El Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Salmos 27:1. Por tanto, solo en Él veremos la luz. No hay otro camino, hermano. Salmos 36:9. Salmos 43:3. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Camine en la luz. Pídale al Señor esto. Envía tu luz y tu verdad, y éstas me van a guiar. Mientras que el mundo que está en oscuridad es conducido a la muerte y al abismo eterno, tú como creyente eres alumbrado por Dios a través de Jesucristo en este mundo para llevar las buenas nuevas. Y es reconfortante entender que en su palabra podemos entender que si tenemos la luz de Dios en nuestra vida, hermano, pongan atención a esto, tenemos su alegría y tenemos su gozo. Salmos 43:4. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Y la pregunta es obvia. ¿Por qué vives? ¿Por qué no vives en gozo, hermano? ¿Por qué no vives en alegría? Si debes andar a la luz del Señor, si Cristo vive en ti, Dios mismo vive en ti y su luz resplandece en ti, ¿dónde está tu gozo? Esa es la pregunta. ¿Dónde está tu alegría? Hay consecuencias por andar en la luz, hermano, y consecuencias buenas. La consecuencia es la comunión entre los cristianos. Si andas en la luz, tienes comunión. Y te vas a gozar y te vas a alegrar por estar con tus hermanos. Pero debes tener comunión con Dios para andar en la luz. ¿Bien? Y si tienes comunión con Dios, esta te llevará a la comunión con tus hermanos, por medio de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y cuando tú pierdes la comunión con tus hermanos, es cuando pierdes la comunión con Dios, hermano. Debes entender esto. Si pierdes la comunión con tus hermanos, es porque has perdido la comunión con el Señor. No es culpa de tus hermanos. Porque cuando dice que no les interesa juntarse
ni les interesa congregarse, ni les interesa orar por los hermanos o preocuparse por sus hermanos, incluso alegrarse con él o sufrir con él, y nada de eso te mueve, hermano. La culpa no es del hermano. La Biblia y su palabra nos enseña que esa culpa es tuya por perder la comunión con él. Y la luz de Dios no está brillando en ti. Por eso dice su palabra que el que ama a Dios y no ama a su hermano, él es mentiroso. El amor de Dios que expresa la comunión con él vincula sí o sí el amor al prójimo, hermano. Esto viene innato en la vida del cristiano que anda en la luz. ¿Bien? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el principio, el punto de partida del Hijo de Dios. Y ahí se desglosa todo lo demás. Y amarás a tu prójimo. ¿Bien? Pero lo primero es, tienes que amar al Señor, andar en su luz con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. El otro principio es que el pecado es un obstáculo en la vida. Y es un obstáculo en la comunión con Dios. Y quien vive en pecado no puede tener comunión con Él. Esto lo dice la palabra. ¿Bien? Porque vive en tinieblas y por ende, si vive en tinieblas, no puede tener comunión con la luz ni con sus hermanos. La pregunta es, ¿de quién es la culpa entonces? La obra expiatoria de Jesucristo, hermano, restablece mediante su sacrificio la reconciliación con Dios y nuestra comunión con Él. Los méritos de Cristo, hermano, superan tus méritos. Sus méritos sobrepasan incluso a veces nuestro entendimiento, porque no entendemos cómo siendo tan pecadores, hermanos, Dios resplandece en nosotros. Gracia, gracia sublime. ¿Bien? Y esta obra que Jesucristo hizo en nosotros, en esa cruz, está trabajando continuamente en nosotros. Y dice la palabra que nos limpia continuamente de pecado. Solo por medio de la humanidad. Y Juan nos muestra aquí las dos facetas de Cristo, su humanidad y su divinidad. Porque solo en medio de su humanidad pudo darnos vida, a través de su muerte y su resurrección y el derramamiento de su sangre, que dice la palabra que limpia y quita el pecado del mundo. ¿Bien? De su humanidad. Y a través de su operación divina, que es Cristo también, hace posible que los creyentes seamos santos delante de Dios. Y aún más glorioso es que un día vamos a ser presentados, hermanos, cuando Él venga, vamos a ser presentados sin mancha en su gloria. Méritos de Cristo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y esta expresión, podríamos llamarlo, muchos la profesan hoy, hermano. Muchos creen que no tienen pecado. Yo les aseguro, no creo que haya cambiado mucho de cuando éramos jóvenes, o sea, todos, aún somos jóvenes, pero cuando éramos más jóvenes, íbamos a la plaza y preguntábamos si la persona se consideraba buena. Déjeme decirle que yo creo que el 99.8% decía que sí era buena.
se engañan a sí mismos, creyendo que no tienen pecado. Y lo más relevante aquí, hermano, es que Juan no le está hablando a inconversos, está hablando a cristianos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y este engaño significa que la verdad de Cristo no está en nosotros. Ningún hombre está exento de pecado, hermanos, en el mundo. Ninguno. Hombre, mujer, niño, niña, ninguno está exento de pecado. Puesto que la luz vino a este mundo y expuso el pecado del hombre. Y la palabra dice que todos somos pecadores. No hay ninguno que se salve, excepto uno que fue Jesucristo, en su humanidad y en su divinidad. Quizás Juan se está refiriendo acá, hermano, en este versículo 8, a negar el principio que hay en todo hombre, el pecado. Todo hombre tiene pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos. El pecado está en general, está en todo el mundo y en todo el hombre caído. ¿Bien? Y este versículo también nos muestra que este pecado puede tratarse de pecados sin confesar. Aparte de que sí entendemos que todos somos pecadores, puede tratarse que son pecados que no hemos confesado aún. ¿Por qué? Porque el pecado está latente en la vida del cristiano, hermano. Y esto es todos los días. Y vamos a ver por qué, porque dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿ven? La relación, versículo 8, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie puede negar que el pecado afecta la vida del creyente, hermano, pero la gracia y la vida en Cristo ofrecida en esa cruz nos cancela nuestra responsabilidad penal ante Dios. Y a través de esa gracia, nuestros pecados son perdonados y dice su palabra que son olvidados en el fondo del mar. Gracia sublime. Pero muchos cristianos viven sin confesar sus pecados, hermanos. Y viven engañados. Y viven engañados y engañan a otros. Porque lo que enseñan es que no tenemos pecados y que no es necesario confesar los pecados, hermano, porque Dios lo sabe, hermano. ¿Para qué vas a orar y confesar tus pecados si el Señor sabe lo que tú haces? Y viven engañados y enseñan mentira. El pecado en el cristiano que no ha confesado genera, hermanos, y aquí vamos a ver algunos puntos. Genera primero tinieblas en la mente del cristiano. Si no confiesas tu pecado, hermano, el primer escalón descendente, ¿eh? Que no es ascendente, sino que es descendente. Tu primer escalón es que generas tinieblas en tu mente. Esto es andar en la oscuridad. Y cuando andas en la oscuridad vas a tropezar. Y te vas a caer. Y después te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué caigo? ¿Por qué lo hago una y otra vez? Vuelve a la luz, que es Cristo. Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan 2:10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo.
Segunda consecuencia o segundo escalón. El primero era, generamos tinieblas en nosotros. Segundo, perdemos el gozo. Y esto va a ir agravándose aún más, y ahí lo va a ver. Después, perdemos el gozo. Y a veces los cristianos viven sin gozo, hermano. Pierden la comunión con el Señor, por consecuencia pierden la comunión con sus hermanos y su gozo va mermando. Sufre. No tiene esperanza. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿En quién? En Cristo. En la luz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si permanecemos en la luz, vamos a tener frutos. Y uno de estos frutos es a través del Espíritu, en la paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, amor. Creo que no lo dije en orden, pero son eso. Tercer escalón. Tercer escalón. Y aquí se va agravando más. Y ya cuando el cristiano tiene tinieblas en su mente, ya cuando pierde su gozo, el tercer escalón es la pérdida de comunión con el Padre y en consecuencia con el Hijo. Se va agravando aún más y nos vamos hundiendo aún más. Esto es cuando no confiesas tu pecado al Señor. Pierde la comunión con el Padre y por consecuente pierde la comunión con el Hijo, que es la luz. Y tu vida vaga en oscuridad, hermano, y no te das cuenta. Y te preguntas por qué sufres, por qué no tienes gozo en tu corazón. Y buscas en internet predicaciones que traten de llenar ese vacío, hermano. Pero déjame decirte que si la palabra no habla a tu vida personal, todo lo que busques en internet van a ser meras emociones. Y te va a durar un día. El Señor pone a prueba tu corazón, hermano. Cuarto escalón. Y aquí se va agravando aún más. Pierde la experiencia del amor de Dios. Y sientes que nadie te ama, hermano. Y sientes que todos hablan de ti. No, es que la iglesia no sé qué pasa, pero nadie me saluda, nadie me ama, nadie me habla. Pero no te das cuenta que en el principio del problema estás tú. Perdiste la comunión con Él. Y esto te lleva a sentir la pérdida del amor de Dios. Y aún más abajo, en otro escalón, está la pérdida de la paz. Y pierdes tu paz, hermano. Estás intranquilo. Y dices, esta iglesia no me entiende. Me voy a ir. Voy a buscar otra iglesia que sí me entienda. Y pierdes tu paz y vagas de iglesia en iglesia, queriendo que todos te denme amor a mí, porque yo la necesito. Pero no entiendes que has perdido tu relación con el Señor. Y lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado y andar de nuevo en la luz. ¿Bien? Y al perder la paz, el penúltimo camino hacia el abismo de tu vida, hermano, es que pierdes la confianza en Dios. Y pierdes la confianza en su respuesta, porque no esperas su respuesta, sino que te desesperas, que ya no vives en paz, sino que te desesperas. Y tu confianza en Dios merma tu vida. Y ojo que esto es solo por no haber confesado tu pecado, hermano.
Y por último, donde se basa nuestra fe, y el último escalón es, pierden la confianza en la segunda venida de Jesucristo. Y usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver, hermano? Esa es nuestra esperanza. Y si tú no esperas a Dios hoy, si tú no esperas el regreso de Dios hoy, hermano, debes cuestionarte. Debes anhelar su venida, hermano. Debes amar su venida, entendiendo que cuando Él venga todo será perfecto. No habrá sufrimiento, ni enfermedades, ni tristeza, ni dolor. Como dice el himno, para siempre, dice Él, va a ser nuestro consolador. Él limpiará nuestras lágrimas. Muchos pierden esta confianza y se cuestionan si es que el Señor vendrá o no. Si usted lee la historia de la iglesia, este problema lo tenían. Perdían la fe en la venida del Señor. Juan nos enseña que o tendremos confianza o sentiremos vergüenza en el día del Señor. ¿Dónde estarás tú, hermano? Confesemos nuestros pecados al Señor. La confesión es reconocer lo que Dios dice y piensa sobre el pecado. Esto es confesar, entiéndalo bien. La confesión es reconocer lo que Dios dice y piensa sobre el pecado. Yo debo entender que el pecado ofende al Señor. No es decirle simplemente, Señor, este día hice esto, hice esto otro, perdóname. Eso no es confesar tu pecado. Tu confesado es entender que lo que hiciste ofende al Señor. Y cuando tú confiesas eso, debes entender este principio, hermano. Que tu pecado ofende la luz y la santidad del Señor. ¿Ya? Y no solamente decir, Señor, perdóname porque hoy día traté mal a un hermano, etc. Lo que es entender que eso ofende al Señor, hermano. La confesión consigue restaurar nuestra relación y nuestra comunión con el Señor, con Dios mismo. Esto es lo que hace la confesión. La confesión es la manifestación externa de lo que ocurre en tu corazón, hermano. Porque si tu corazón no está arrepentido, no vas a confesar tu pecado. Y si tu corazón está lejos de la luz que es Cristo, no vas a confesar tu pecado. Y por más que hables y hables y digas que y confieses, entre comillas, tu pecado, pero si tu corazón no está arrepentido, no vale de nada. Palabras al viento. Que no van a pasar este techo, hermano. La confesión, el último principio, muestra que el cristiano vuelve a estar de acuerdo con Dios. Porque el cristiano va a entender que lo que hizo ofende al Señor. Y va a decir, por supuesto, ¿cómo pude haber cometido tal pecado que te ofenda? Si tú me dices que no debo mentir, y lo hago, y entiendo que es una ofensa para el Señor, déjeme decirle que tu corazón va a ser restaurado. Y no vas a ir en decadencia en la vida, en tinieblas. Si tú confiesas el pecado, nuestra relación como hijos no va a ser quebrantada con el Padre. Y Él va a restaurar nuestro corazón. La confesión es una renovación en el camino de la comunión con Dios en tu vida, hermano.
Y esta comunión, que es por gracia, descansa en la justicia de Cristo. En su sacrificio solamente se hace posible. Porque Él limpia la maldad en nuestra vida. Porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Porque entendemos que hemos ofendido al Señor. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y su fidelidad y sus atributos se hacen visibles en nuestra vida. Su amor, su paz, su benignidad, su mansedumbre, su templanza, se hace visible en nosotros. Jeremías 31, 34. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. No me voy a acordar nunca más de sus pecados. Si se arrepienten. Confesemos el pecado. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y podemos cerrar este capítulo sacando 2 lecciones de esto, hermano. Primero, la realidad de la vida de la comunión con Dios solo es posible cuando se ajusta a las demandas de Dios. ¿Bien? Solo son sus parámetros. No es mi parámetro, hermano. Es el parámetro de Dios. Y cuando yo parto en la base de Cristo, debo seguir este camino, en esta escalera ascendente, ¿bien? Y creciendo cada día más, hasta que Él venga. Esta vida debe desarrollarse en la luz de Dios, porque Dios es luz y esta es la verdad que hay en la palabra. Él es luz y las tinieblas, y no hay tinieblas, en Él. Si vivimos esta realidad en comunión con el Señor, no vamos a andar en tinieblas. Y tu vida será alumbrada por la palabra. Y tú también, a su vez, serás lumbrera en este mundo. Este mundo en tinieblas. Y lo segundo, la vida de comunión exige que debemos confesar nuestros pecados. Queremos tener comunión los unos con los otros, confesemos nuestros pecados al Señor. Restauremos nuestra relación con Él. Nos vamos a dar cuenta que ese gozo y esa alegría volverá a tu vida. Serás más dadivoso y serás más amoroso, serás más amistoso con tu hermano. Que no depende de ti, hermano. Es Cristo en ti. Él se desarrolla en ti y todos sus atributos se desarrollan en ti. Este es el remedio para tu vida. Si te sientes sin gozo, decaído, este es el remedio. Confiesa tu pecado. Da cuentas con el Señor. Te darás cuenta que Él restaurará tu vida. Como el publicano escuchó a Dios decir que Él es pecador, tú eres pecador. Su respuesta fue: reconozco la verdad y oro diciendo: sé propicio a mí, pecador. Lo que espera el Señor de nosotros. Apaciguar la ira de Dios a través de un sacrificio que fue el de Cristo para restaurar nuestra relación con Él. Fue el mayor mérito que tuvo Cristo por nosotros. Su muerte y su resurrección. Esto te deja en una posición favorable en tu vida, hermano. Ya para terminar. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano.
Este era el argumento del publicano, hermano. ¿Eh? Más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque cualquiera, y hermano, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Guarde eso en su corazón. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Tú tienes todo bajo control. Tú, Señor, que has creado todo, Señor, y que lo sustentas todo en tu mano. Señor, has pensado en nosotros. Y nos has dado la posibilidad de poder, Señor, tener una relación contigo, Señor. Vivir en tu luz. Vivir en tu paz y en tu gracia. Gracias te damos, Padre, porque tu palabra es clara y es fiel, Señor, que nos instruye y que nos guía, Señor, a toda verdad. Queremos, Señor, entregarte nuestra vida, que tú, Señor, gobiernes y nos moldees, Señor, a tu imagen. Gracias, Padre, te damos, porque cada día es una oportunidad nueva para poder arrepentirnos, confesar nuestros pecados y limpiarnos, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo, para poder caminar este camino, Señor, en tu luz. Dejamos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.